Hola niños y niñas, espero que estén muy bien. Bueno, como pueden ver, yo con mucho ánimo de poder acompañarlos nuevamente, así es que vamos directamente al objetivo de la clase: profundizar su comprensión de las narraciones leídas. En la clase de hoy hay un fragmento de una novela que es muy hermosa, muy linda, así es que con mucho cariño la tengo preparada para ustedes porque es una de mis novelas favoritas. Primero, y antes de comenzar con este fragmento propiamente tal, vamos a recordar, ¿ya? Vamos a recordar primero qué es un personaje principal. Yo sé que ustedes ya lo saben porque lo vimos en clases anteriores, pero siempre es importante ir refrescando la memoria. Entonces, sabemos que un personaje principal es el más importante de la historia, ¿verdad? Es en quien gira esta historia en torno a él o a ella, ¿ya? El que forma parte de la trama en todo momento, o sea, aparece de principio a fin y al que se le da mayor importancia. Entonces, el personaje principal es aquel que destaca del resto, el más importante, en el que se focaliza la historia que se está tratando, ¿ya? Y los personajes secundarios o personaje secundario es aquel que se relaciona con el protagonista y puede ayudarlo a lograr sus objetivos, pero también los puede impedir. Entonces, este personaje no es tan importante como el personaje principal, pero sí lo ayuda a conseguir lo que quiere o se lo puede impedir, ¿verdad? Así es que vamos a ir viendo qué pasa en esta historia. Para eso vamos a trabajar en el texto desde la página 43 a la 45. Así es que vamos a ir directamente a él. Y acá ya la podemos ver preparada. El fragmento de la novela se llama El lugar más bonito del mundo. Así es que yo los invito a leer con mucho cuidado, siguiendo las instrucciones que hemos visto en clases anteriores para poder comprender mejor el texto. Intenten preguntarse de qué se tratará esta historia, el lugar más bonito del mundo. ¿Cuál es su lugar más bonito del mundo? Voy a ver, yo tengo varias en mente, sobre todo ahora que estamos en cuarentena, pero siempre hay un lugar preciado para cada uno, ¿cierto? Hágase esa pregunta, reflexione, pregúntele a su familia, ¿cuál es el lugar más bonito del mundo que considera él o ella en lo personal? Y luego comienza a leer, hágase hartas preguntas mientras va leyendo, vaya subrayando los hechos importantes, los que hemos visto durante las clases anteriores. Una vez que ya haya finalizado la lectura por lo menos 2 veces, porque es muy cortita, ustedes ya están en cuarto, así es que pueden leerlo fácilmente. Vamos a trabajar las preguntas 1 y 2. Y acá, por ejemplo, aparece lo que vimos al principio de la clase del personaje principal y el personaje secundario. Así que van a ir respondiendo de acuerdo a esa pregunta. ¿Qué problema tiene el niño al inicio del fragmento, cierto? Acá la número 4, ¿qué hace para resolver el problema? Eso es súper importante. Y va a ir trabajando en relación al libro niño. Si usted tiene una duda, si por ejemplo no recuerda esa respuesta, vuelva al texto porque las respuestas siempre van a estar aquí. Recuerde que hay preguntas explícitas, es decir, que están textual en el texto, me va a salir, pero clarito, escrito ahí. Y hay preguntas implícitas. Esas preguntas implícitas son aquellas que donde yo debo leer el párrafo y pensar, a ver, ¿qué me quiso decir este autor o esta autora en este párrafo en particular? Por ejemplo, si yo les dijera, 2 patos nadan, yo le podría hacer una pregunta explícita. ¿Quiénes nadan? Usted me podría decir, los patos, ¿cierto? Pero si yo les dijera, ¿dónde nadan? ¿Dónde podrían nadar los patos? No aparece textual en la oración de 2 patos nadan, pero yo ya sé dónde. Por lo menos en el agua, ¿cierto? Esa sería una respuesta implícita. Es decir, no está textual, pero si yo lo pienso y relaciono toda la información que me entrega el texto o que me entrega la oración, puedo responder. También podría decir que nadan en la laguna, ¿cierto? Donde a mí se me pueda ocurrir, pero que tenga relación claramente con
con lo que está tratando la oración o el texto. No puedo ponerme a decir, no sé, nadan en las nubes, ¿cierto? No pueden nadar en las nubes, entonces tiene que tener estricta relación con el contenido que se está trabajando. Entonces, esas son preguntas implícitas y preguntas explícitas. Luego, en la número 5 dice infiere. Entonces, cuando a mí me dicen que yo debo inferir, eso quiere decir que tengo que pensar. La pregunta o la respuesta a esa pregunta no va a estar textual en el texto, pero sí la voy a encontrar si yo leo y comprendo lo que leo. Infiere una característica física y 2 características psicológicas al niño. Justifica con descripciones y acciones. Nosotros ya vimos las características físicas, recuerdan aquellas que están por fuera, aquellas que yo puedo observar rápidamente, por ejemplo, si es alto, si es pequeño, si es delgado, si tiene el pelo corto, si tiene el pelo largo, de qué color tiene los ojos. Esas son características físicas y se pueden ir apoyando también de las imágenes, pero lo importante es que luego ponga de qué parte del texto usted extrajo esa información y demuestra esa característica que usted mencionó. Lo mismo con la característica psicológica. Recuerde que la característica psicológica es aquello que va por el interior, ¿no? Aquello que no se puede ver a simple vista, como por ejemplo la personalidad, ¿cierto? Usted puede decir que el niño era tímido, tal vez, o que era alegre, o que era perseverante, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la fábula de la ranita perseverante? Esa que les conté al principio de año, esa ranita que intentaba con todas sus fuerzas lograr salir de donde estaba, y finalmente, ¿qué hizo? Lo logró, ¿cierto? Entonces yo a ustedes los invito a ser unas ranitas perseverantes, hay que hacerlo. Entonces vamos a buscar 2 características psicológicas, pero lo importante es destacar o detectar qué parte del texto me menciona esa característica psicológica. A lo mejor no me va a parecer textual porque me están pidiendo que infiera, que piense, pero sí qué frase o qué oración o qué párrafo se relaciona con esa característica psicológica. Y acá, en esta parte de aquí, dice, ¿qué opinas de que la abuelita no envía al niño a la escuela y por qué? Esta parte la voy a hacer opcional. Por lo tanto, usted va a tener la posibilidad de hacerlo o no. ¿Por qué? Porque necesita del apoyo de otra persona, porque es una conversación. Como no lo podemos hacer en clase, lo tiene que hacer con alguna persona de su familia. Por eso le digo que es optativa. Si usted quiere, lo puede realizar. Entonces, en base a esa opinión, dice, conversa sobre este tema en un grupo de 5 personas. No necesariamente puede ser de 5 personas, puede ser de menos porque estamos con nuestra familia, y completa el esquema y luego prepara tu intervención. Entonces tenemos una conversación grupal, es decir, con otra persona, ojalá sea más de 2 personas, usted y otra más, que los acompañe, por lo menos 2. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar? Que el niño no iba a la escuela, ¿cierto? El propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Es opinar, ¿cierto? Opinar en base a un tema, y esa opinión siempre tiene que tener un fundamento, ¿cierto? Un argumento. ¿Y quiénes son los interlocutores? ¿Quiénes participaron? Participó usted, participó la mamá, tal vez, o el primo, o la abuelita, o el tío, ¿ya? Ideas que aportaré en la conversación. ¿Qué ideas a usted se le ocurre aportar en base al tema que nos están pidiendo opinar? ¿Ya? Pero siempre con fundamento. Recuerden que hemos visto hasta los derechos de los niños, así que es súper importante eso y poder fundamentar la idea. Así que por ahí les doy una pista, ¿ya? Esto, como les digo, es opcional, pero solo la número 6. La 5, la 4, la 3, la 2 y la 1 debe realizarse. Entonces ahora nos vamos rápidamente a la presentación de PowerPoint. Y como ya hemos trabajado en el libro, no me queda nada más que agradecerles la paciencia, el entusiasmo, las ganas que ponen siempre. Recuerde que al finalizar usted le debe sacar una fotografía a la actividad y subirla a la plataforma de WordPress. Te envío muchos besitos, muchos abrazos, que estén muy bien, los quiero mucho. Chao, chao.
Por ejemplo, si yo le dijera, dos nados, Yo le dijera. sí, soy eso. Dos nados.